la verdad. Y eso que cada golpe le duele más. Nuestra columna de Espacio Salvaje junto a Lucas Monzón de la Fundación Refugio Salvaje. Muy buenas tardes, Lucas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tema nos traes hoy, Lucas? Bueno, hoy vamos a hablar, como venimos trabajando, respecto a especies de interés médico, serpientes venenosas de la provincia del Chaco, algunas de ellas también en otras provincias de Argentina, pero principalmente nos enfocamos en conocer las especies que habitan en la provincia del Chaco. Hoy vamos a conocer algunas de ellas que se llaman culebras verdes. Perfecto. ¿Y tiene otros nombres comunes también que se la puede reconocer a esta especie? Sí, tenemos para poder focalizarnos en estas especies, y digo estas especies porque de las 130 especies que habitan en Argentina, un gran porcentaje de estas especies pertenecen a este grupo. ¿Sí? Vamos a agruparlas. Vimos las yararás, vimos la cascabel, vimos la coral, que son serpientes específicas, ¿sí? Específicas. Podemos identificar una coral, podemos identificar muy fácilmente una cascabel, pero cuando hablamos de culebras verdes estamos en un grupo de serpientes que son de varias especies, ya vamos a verlas, pero que todas ellas tienen una característica en particular que vamos a ver hoy. Y se trata de que son serpientes poco venenosas. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Y respecto al nombre, algunas de ellas, generalmente a todas se la conoce como culebras verdes, ¿sí? Algunas de ellas por ahí tienen un nombre en particular, según la región, como por ejemplo serpiente culebra verde bocona. Podemos ver, ahí vamos a ver en la imagen, cómo abre desmensuradamente su boca para intimidar a su presa, a su depredador o a alguna persona que quizás se acerca. Esta culebra verde es muy llamativa y existe aquí en la provincia del Chaco porque abre muy grande su boca. Esto lo hace para asustar, para intimidar o para advertirnos de que no nos acerquemos demasiado. Hay otras culebras verdes, por ejemplo la culebra verde de vientre rosado, que tiene en particular un color también muy lindo, muy llamativo. La parte dorsal de su cuerpo es de color verde y la parte ventral, de la panza, del vientre, es toda de color salmón, rosado, parecido al color de la sandía, ¿sí? Ese es el color que tiene esta culebra verde en su panza. Y así hay varias especies de culebras que tienen esta misma característica, es decir, estamos en presencia de una culebra que es poco venenosa, que ya vamos a ver de qué se trata. Culebra verde acuática, culebra verde esmeralda, culebra verde bocona, todas estas especies y algunas más que pertenecen a este grupo de serpientes o culebras verdes que habitan aquí en el Chaco. Perfecto. Y también se la puede reconocer con otro tipo de nombres y también tiene un nombre científico, ¿no? Tienen nombres científicos. Generalmente su género es Filodrias y como estamos hablando de varias serpientes que tienen esta coloración verde, hay varios nombres científicos. Generalmente o las que comúnmente aparecen aquí en nuestra zona son del género Filodrias. Perfecto. ¿Y cuál es el hábitat de este tipo de especie en particular? Me comentabas que acá en la provincia del Chaco se la puede ver y en qué lugares en particular. Bueno, las serpientes, las culebras verdes o estas serpientes pueden llegar a encontrarse en los pastizales, en los pajonales, son terrestres. También son muy buenas nadadoras, como casi la totalidad de las serpientes, excepto las que son subterráneas. Y también son muy buenas trepadoras, es decir, frecuentan los árboles, no solamente los arbustos, es decir, aquellos árboles de una estatura mediana, sino que también pueden trepar árboles de gran altura. Es decir, que nos podemos encontrar en distintos tipos de hábitats. Perfecto, Lucas, también la gente nos pregunta por ahí si está en el Parque de la Democracia, por darte un ejemplo. ¿Podría haber algún tipo de esta especie? Podemos encontrarnos con una de ellas. De hecho, es una de las serpientes que comúnmente se encuentran acá en nuestra zona. Ahora, por ejemplo, estamos en una temporada de frío, de fresco, de temperaturas bajas, pero en cuanto comienza el calor o tengamos algunos días,
y la gente va, se sienta en los parques, en las afueras, en el aeropuerto, por ejemplo, es muy común y es muy probable que podamos encontrarnos con una de ellas. Perfecto. ¿Y aproximadamente cuánto alcanza a medir esta especie en particular? Estas serpientes alcanzan o rondan de entre los 30 centímetros hasta superan el metro, metro 10, metro 20 de largo, de longitud. Perfecto. Y también esta especie es venenosa, por ahí la gente tiene que tener precaución si la ve, tomar cierta distancia. Y también lo que siempre decimos es que hay que respetar el lugar y el espacio de lo que son estos animales. Así es. Vamos a hablar respecto al veneno puntualmente y estuvimos aprendiendo en otros episodios respecto a las especies venenosas. Y lo que vamos a observar a continuación, es el tipo de dentición que tiene esta serpiente o este grupo de culebras que se llaman culebras verdes. Las serpientes venenosas, como en este caso la yarará de la cruz, también la cascabel, por ejemplo, tienen una dentición que se llama solenoglifa. Solenoglifa. Si dividimos en dos, soleno significa adelante, muy adelante. Y glifa significa incisión o ranura, es decir, un diente que tiene un hueco, un canal interno por donde inyectar el veneno. Y glifa significa diente. Entonces, si dividimos esta palabra, solenoglifa, significa que la incisión o ranura del diente se encuentra muy adelante, es decir, como lo podemos observar aquí, en la parte anterior. Bien adelante abre la boca y ya tiene un colmillo ahuecado por el cual inyectar ese veneno. Cuando hablamos de culebras verdes, estamos hablando de una serpiente que es poco venenosa, ya vamos a ver por qué decimos poco, pero su diente o su colmillo no lo tiene en la parte anterior, sino lo tiene en la parte posterior, que sería esta parte de atrás. Las culebras verdes entonces tienen una dentición que se llama opistoglifa, es decir, glifa, incisión o ranura, y opisto significa atrás, es decir, a esta altura donde estoy indicando, tendría el colmillo. Entonces, las serpientes que son consideradas de interés médico tienen veneno y tienen una incisión, un canal por donde inyectar ese veneno. Las serpientes como la yarará, la coral, la cascabel, tienen el colmillo muy adelante, pero las culebras verdes, como vemos allí en la imagen, y podemos graficarlo también aquí en la mesa, su colmillo está en la parte posterior. Es decir, que a las culebras verdes poseen veneno, pero por la posición en la que tienen su colmillo, generalmente les cuesta mucho llegar a inyectar con ese colmillo posterior el veneno a sus víctimas, ya sean sus presas, o a una persona en el caso de que llegara a morder a una persona. Y por otro lado, las culebras verdes se dice que son poco venenosas, ya que su toxina, la toxina que tienen las serpientes verdes, no es en todos los casos letal, sino que va a depender del organismo de la persona. Si es alérgico, si tiene de base algún otro problema de salud, diabetes, presión alta o simplemente si es alérgico. Entonces tenemos dos factores muy importantes por los cuales no genera una gran cantidad de accidentes, pero sí es venenosa. La primera es que tiene un veneno que es poco letal. Para que tenga una idea, es muy parecido al veneno de los alacranes. Es decir, no es letal para todas las personas, sino que dependiendo del organismo de cada persona. Y lo segundo es la ubicación que tiene su colmillo inoculador de veneno, que es en la parte posterior, en la parte de atrás. Por tal motivo le cuesta muchas veces llegar a inyectar veneno. Perfecto, y como siempre reiteramos que es importante que todas las personas mantengamos distancia y también que respetemos lo que es su lugar de espacio y su lugar de hábitat. Así es siempre importante y como siempre lo recalcamos,
no se deben tocar la serpiente, no se deben intentar manipular ni capturar esta serpiente si no se tiene un conocimiento al respecto. Perfecto. Lucas, y en particular, ¿de qué se alimenta esta especie? Bueno, las culebras verdes tienen una alimentación muy variada, que puede arrancar, por ejemplo, cuando son crías, pueden alimentarse de renacuajos, de lagartijas, pueden alimentarse también de la cría de roedores, ¿sí? Es decir, que contribuyen también en mantener en equilibrio todas estas especies. Algunas de ellas pueden alimentarse de otras especies de serpientes, es decir, tienen una alimentación muy variada. Perfecto. ¿Y qué carácter o temperamento tiene esta especie en particular? Bueno, más de uno debe estar pensando, ¿qué hacemos ahora que encontramos esta serpiente? Ahora que aprendimos que es una serpiente que tiene un veneno, si bien no es Claro. letal en todos los casos, pero genera esa incertidumbre. ¿Y ahora qué hago? Porque la mayoría de las personas a veces creemos que no lo son. Es muy importante saber de que la mayoría no va a atacar, o ninguna, mejor dicho, no va a atacar a las personas si nosotros mantenemos una distancia prudente. Y la mayoría de ellas siempre va a intentar huir. Todas. Ellas, cuando uno se acerca, siempre van a intentar seguir su camino. Van a intentar ir por los árboles, irse nadando o entre la maleza, por ejemplo. Entonces, por eso siempre decimos que lo importante es mantener esa distancia para darle lugar a que ellas sigan desplazándose en el caso de que sea su hábitat. Y en el caso de que sea una zona urbana quizás, podemos contactarnos con la fundación o con quien corresponda para que vea cómo proceder en cada caso en particular. Y desde la fundación, nosotros, por ejemplo, nuestra función, identificar la especie y asesorarle cómo desenvolverse en ese momento o a quién llamar. Perfecto. Y la verdad que esta especie se la reconoce muy fácilmente por el tipo de color que tiene a comparación de las demás. Así es, tiene un color muy brillante, tiene un color verde muy llamativo que si bien muchas veces se camufla entre las hojas de los árboles o pasa desapercibida Claro. también en los árboles. Por eso cuando hablamos de medidas preventivas también, y vamos a hablar en los próximos episodios, vamos a hablar en qué lugares tener cierto cuidado, siempre en los árboles, en las malezas, en los pastizales, para prevenir encontrarnos con alguna de ellas. Perfecto. Y te consulto por último, Lucas, ¿qué tipo de reproducción posee esta especie? Bueno, todas las culebras verdes tienen una reproducción ovovivípara, para ejemplificar con otros episodios que vimos, comparado con la yarará de la cruz, comparado con la cascabel o comparado con las boas constrictoras que también estuvimos aprendiendo. Todas las culebras verdes tienen un tipo de reproducción ovovivípara. Esto significa que la serpiente va a depositar los huevos en la naturaleza para que ellos se evolucionen o se reproduzcan allí en la naturaleza. Perfecto, muy clara toda la información, Lucas, y también invitamos a la gente que si quiere que tratemos algún tema en particular, pueden recurrir a las redes sociales de la Fundación Refugio Salvaje y también allí se van a enterar de todas las actividades que vienen realizando. Como me comentabas un poco fuera del aire, este fin de semana se van a dar charlas a lo que es el interior de la provincia del Chaco. Este fin de semana vamos a estar en distintas localidades de la provincia del Chaco brindando capacitación y también aquí en la ciudad de Resistencia por el Día Mundial del Ambiente. Nuevamente vamos a estar en la Laguna Argüello el sábado a partir de las 14 horas. Perfecto, y también continúan con las distintas charlas en lo que son los jardines de aquí de la ciudad de Resistencia. Jardines primarios, secundarios o distintos tipos de colegios, distintos tipos de fuerzas, según las actividades que ellos desarrollan o el rol que cumplen. Nosotros capacitamos al personal para que sepa cómo actuar, cómo proceder o inclusive cómo trabajar en zonas rurales. Perfecto. Muchísimas gracias, Lucas, y nos estamos viendo el próximo miércoles. Muchas gracias.